Vamos a orar, ¿está bien? Cierra ahí tus ojos. Dios, te damos gracias porque eres bueno, papá, porque eres fiel, Señor. Y Dios, hoy oramos para que espíritu de revelación y de sabiduría fluya en este momento, papá, y que podamos entender claramente lo que tú quieres transmitir, Señor. Espíritu Santo, que seas tú hablando, que seas tú ministrando. Mi Dios, y te damos gracias porque eres tan bueno y eres tan fiel, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén. Muy bien, vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 20. Efesios, vamos a leer en el versículo 10, 2:10. Efesios 2:10. ¿Hay alguien que viene por primera vez hoy? ¿No? ¿Todos ya habían venido? ¿Listos? ¿Ya están ahí? Fíjense cómo dice en el 2:10 de Efesios. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, te voy a leer una versión que se llama The Passion. Dice: nos hemos convertido en su poesía, un pueblo recreado que cumplirá el destino que nos ha dado a cada uno de nosotros, porque estamos unidos a Jesús, el ungido. Incluso antes de que naciéramos, Dios planeó de antemano nuestro destino y las buenas obras que haríamos para cumplirlo. Quiero leerte en Mateo, si me acompañas al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, y vamos a leer en el versículo 14, vamos a leer desde el 14. Dice en el 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y esta es una parte muy importante, dice, y arregló cuentas con ellos. Dice, y ya llegando el que había recibido, ya tú puedes seguir leyendo, pero esta parábola es muy interesante porque dice que Dios vino y te dio recursos, ¿verdad? Ahora, ¿qué recursos te dio Dios? Hay muchos que tienes. Uno, pues es el tiempo. Tú no tenías nada de tiempo aquí en la tierra y Dios decidió darte 100 años, 120 años, 80 años. Dios decidió darte esta temporada de tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Qué más te dio Dios? Pues te dio dinero, te dio dones, te dio la habilidad de hacer riqueza, te dio la habilidad de crear una familia, te dio la capacidad de procrear y tener hijos, ¿verdad? Te dio todos estos dones y talentos. Pero lo más interesante es que dice que después de que te da estos dones y talentos, va a llegar un tiempo en el que te va a pedir cuentas y te va a decir, ¿qué hiciste con esto que yo te di? Ahora, la primera cita que leemos en Efesios 2, capítulo 10, dice que no fuimos una casualidad. No fuimos una casualidad. Esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta.
Tú no eres una casualidad. Dios te planeó antes de que estos cielos existieran y te planeó para que estuvieras exactamente en este tiempo en el que estás viviendo. Tú no eres una casualidad. Ahora, después de esto, Dios dice que planeó buenas obras para que tú y yo anduviéramos en ellas. Ahora, la pregunta con la que yo quisiera empezar es, ¿tú sabes para qué Dios te puso en esta tierra? Claramente, ¿verdad? Hay algo general, que es dar a conocer quién es Dios. Que su reino venga a esta tierra. Que el reino de los cielos sea palpable. Esto es general. Esto es general. Esto sabemos. Pero de manera específica, ¿tú sabes para qué Dios te puso en esta tierra? ¿Tú sabes cuál monte de influencia en esta sociedad te ha tocado entrar y cambiarlo? Esto es lo importante. Lo primero es, no fuiste una casualidad, no fuiste un accidente. Dios intencionalmente ya te había creado aún antes de que estos cielos existieran. Dios te creó para amarte y para disfrutarte, ¿verdad? Esto es lo primerito. Lo segundo es, Él te entregó ciertos recursos. Lo tercero es, tú sabes cuál es el monte de influencia en el que te tocó gobernar y que el reino de los cielos se haga palpable en este monte. No podemos vivir la vida como si no tuviéramos un Dios. Hay cosas, familia, esto es muy importante, que no vamos a poder hacer en el cielo, solo aquí en la tierra. Cuando estés en el cielo, ya no vas a tener que dar a conocer su nombre. Cuando estés en el cielo, no vas a poder salvar almas del infierno. Hay cosas que solo están destinadas para hacer en esta tierra. Por eso es que yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú sabes para qué Dios te puso en esta tierra? Y sí, sí es cierto, para dar a conocer su nombre. Sí, para salvar almas. Pero tú sabes cuál es el área de la sociedad que te toca, porque hay una que te toca. Ahora, Dios es un Dios omnipresente, ¿verdad? Está todo el tiempo, en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos describir a Dios, ¿verdad? Hemos aprendido que Dios ve la eternidad como en una línea de tiempo. Te voy a explicar esto para que tú puedas comprender, ¿ok? Necesito que se pongan, si pueden pasar, vamos a pasar 10 personas. Pásense 10 personas. Uno póngase aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Dejen más o menos un espacio de un brazo entre cada uno. Empezando con Miguel. Como si tomaras distancia como en la escuela. Ándale, así como Miguel, David, así, ¿ok? Ok, allá está una, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ahí va Ofe, ¿sale? Ahí va Ofe. ¿Está bien? Toma distancia, no te tienes que tomar de las manos, solo toma distancia, ¿sí? ¿Listo? Dejen un espacio entre cada uno, ¿ok? Te voy a explicar. Esta es la vida de una persona. Esta es la vida de una persona, ¿ok? Aquí nace la persona y allá donde está José Luis, levanta tu mano, José Luis. Allá la persona parte al cielo o al infierno, depende si creyó en Jesús o no, ¿vale? Esta es la vida de una persona. Dios ve la vida de una persona así, la está viendo, entre cada persona hay un espacio, ¿puedes ver? Ok. Dios está viendo la vida de una persona de manera completa. Pero de repente, me voy a bajar tantito, de repente yo veo solo esta temporada de mi vida.
aquí hay una temporada de mi vida, aquí hay otra temporada de mi vida, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra temporada, aquí hay otra temporada, aquí hay otra y así sucesivamente. Lo estoy dividiendo para que pueda ser un poquito más gráfico. Entonces, supón tú que estás parado en esta temporada de tu vida. ¿Ok? En esta temporada de tu vida muchas veces necesitamos ver la siguiente temporada de mi vida. ¿Por qué? Para que yo pueda prepararme y que yo no llegue desprevenido a esta temporada de mi vida, que muchas veces es lo que nos pasa, solamente estamos caminando en nuestra vida de esta manera sin yo saber qué es lo que Dios está haciendo o ha preparado en mi vida para que yo haga en esta temporada de mi vida. Te voy a poner un ejemplo. ¿Okay? Todos conocen a Pablo, la persona que escribió el 80% de las cartas, ¿verdad? Ok. Pablo en esta temporada de su vida no era Pablo, era Saulo, ¿verdad? ¿Quién fue Saulo? Perseguía a los cristianos, pero fíjate cómo Dios había escogido a Pablo y Pablo no se había dado cuenta. Él estaba persiguiendo a la iglesia en esta temporada de su vida, pero en la siguiente temporada, que era esta, Pablo ya no iba a ser un perseguidor de la iglesia. En la siguiente temporada, Pablo iba a ser un predicador de Cristo. Ahora, si tú no puedes ver a las personas como Dios las ve, tú puedes desacreditar a Saulo y decir, a él no lo escogió Dios, porque estás viendo solo la temporada de Saulo, donde él persigue a la iglesia, pero Dios no estaba viendo solo esa temporada. ¿Dios qué ve? Dios ve la vida completa y dice, en esta temporada Saulo está persiguiendo a la iglesia, pero yo lo he escogido. Pero él no se ha dado cuenta que va a llegar un punto en el que en esta temporada él se va a convertir en un predicador de Cristo. Ahora, ¿verdad? Ahora, fíjate lo importante que es esto. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Está bien? Ok. Vamos a hablar del ejemplo de Daniel. Si tú has leído la carta de Daniel, yo te aconsejo que la leas. Dicen más o menos que Daniel, cuando llega a Babilonia, tenía aproximadamente 14 años. Supón tú que Daniel estaba en esta temporada de su vida. Ahora, aquí entra una cosa muy importante, porque cuando Dios le dijo a Jeremías y le dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Le estaba diciendo, tú necesitas ver lo que yo estoy viendo de tu vida, no lo que tú quieras ver. Porque hay algo en lo que Dios destinó que tú te movieras en el reino, para que el reino venga en cierta área de la sociedad. Entonces, seguramente Daniel era un hombre que dice que oraba y tenía intimidad con Dios. Seguramente Daniel ya había visto la temporada en la que seguía en su vida. Daniel, fíjate lo que sucedió con Daniel. Daniel pudo ver el sacrificio de Jesús que estaba 500 años más adelante de donde él estaba parado. Pero algo un poquito más corto, Daniel seguramente pudo ver que iba a llegar un momento en el que el rey de Babilonia lo iba a mandar llamar, el cual iba a ser esta temporada. Ahora, dice que Daniel era un hombre muy preparado, que Daniel era una persona muy inteligente. Ahora, esto no nace por ósmosis. Si tú puedes ver que va a llegar un momento en donde un rey te va a mandar llamar, tú necesitas prepararte. Pero si no puedes ver la temporada que sigue, tú no te vas a preparar. Y esta temporada va a llegar. Y entonces el día que tú llegues a esta temporada, como no supiste reconocer lo que Dios había preparado para ti, posiblemente tú puedes perder la oportunidad.
Daniel vio la temporada sin estar en la siguiente. Estaba viendo Daniel, estaba en esta temporada, porque fíjate lo que sucede. A veces nosotros estamos en medio de la temporada y estamos viendo solo lo que sucede en esta temporada, pero no estamos viendo lo que viene o lo que Dios nos ha llamado que caminemos en la siguiente. Por eso tú necesitas ver lo que Dios está viendo de ti. Listo, amigos, gracias. Muchas gracias. Dios, familia, tú tienes que saber esto. Ve todo al mismo tiempo. Por eso tu visión y mi visión necesitan estar alineadas a Él. Porque a lo mejor te voy a poner un ejemplo. Tal vez en este momento tienes problemas en la empresa. Vamos a bajarlo a un nivel de un ejemplo de una empresa. A lo mejor en este momento tienes problemas en una empresa, pero si no estás viendo cuál va a ser la siguiente temporada en la que Dios te va a llevar, tú puedes llegar a soltarla y decir, no, yo creo que esto no vino de Dios. Pero no estás viendo que en la siguiente temporada Dios te va a llevar a tener influencia. Tal vez en esta temporada Dios está creando autoridad en el nombre de la empresa, pero en el siguiente viene la promoción. Pero si tú no puedes ver la siguiente temporada y solo te enfocas en esta, tú no te puedes preparar para lo siguiente. Ahora, no importa la edad que tengas, Dios te llamó para que hagas algo. Si tú dices, bueno, pues yo ya tengo tantos años y los años atrás, pues honestamente ni siquiera conocía del Señor. Te tengo una buena noticia. Dios puede hacer en un momento lo que alguna generación no logró en 100 años. Solo es cuestión que tú te dispongas. Por eso necesitamos que primero puedas reconocer el área de influencia en la que Dios te está metiendo. Porque te voy a ser honesto, no todos estamos llamados para ser pastores, no todos estamos llamados para ser empresarios, no todos estamos llamados para ser políticos, no todos estamos llamados para ser maestros. Dios te dio algo en específico, pero tú necesitas ocuparte de eso en específico. Si tú no te ocupas de eso, va a haber algo en el cuerpo que no está cumpliendo su función completamente. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si esta pierna dice, no, sabes que yo ya no me voy a ocupar de caminar? Porque Dios nos ve como un cuerpo. Y esta pierna dice, ¿sabes qué? Yo no quiero caminar con el cuerpo. Yo quiero irme hacia otro lado. ¿Qué pasa con esta pierna? Se va a cansar. Y entonces el cuerpo no puede llegar hacia donde está destinado a llegar. Tú necesitas no ser esta pierna. Porque estamos llamados que el reino venga, que la gente conozca a Dios, pero tal vez es a través de donde Dios te metió. Hay algo muy interesante que escuchamos en Somos esta vez que fuimos. Mira, yo sí quisiera decirte algo. Hay predicaciones que pueden marcar un antes y un después de tu vida. Por eso es importante que por eso Pablo le dijo a Timoteo, no dejes de congregarte. Porque tal vez faltaste un día y ese día era la palabra que estaba marcando un antes y un después en tu vida. Escuchamos en Somos que decía Paul, creo que fue Paul, que decía, va a haber personas que nunca van a ir a una iglesia, que nunca van a abrir una Biblia, pero van a conocer a Dios a través de ti. Entonces, familia, necesitamos saber a dónde nos llamó Dios. Ahora, hay algo muy interesante porque dice en Génesis 1:26, y dijo Dios,
fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguen, señoríen, todo esto. Pero antes de todo esto, los bendijo. Porque Dios no te envía a algo sin primero haberte capacitado y haber enviado recursos. Sí es importante que tú puedas reconocer dónde Dios te puso. Si solo puedes ver la temporada en la que estás parado y no puedes ver la siguiente temporada donde Dios te va a llevar, tú no te vas a preparar para esa temporada. Tal vez Dios te ha estado empujando a que estudies. Tal vez Dios te ha estado empujando a que emprendas. Tal vez Dios está probando ciertas cosas en tu corazón. Dios no tienta, dice Santiago 1, pero sí prueba. No se trata, esto es muy importante, que tú puedas verte, porque no estamos hablando de algo humano. Porque en la sociedad, en el mundo tú necesitas verte donde quieres estar. No necesitas verte donde quieres estar, porque no estoy dependiendo de mis propios esfuerzos ni de mis propias habilidades. Se trata que puedas verte como Dios te ve, que puedas verte donde Dios te ve y que puedas verte como Dios te ve. Porque no estamos hablando de algo humano, familia. Ahora, las palabras proféticas, si tú tienes, yo me acuerdo bien de una familia que una vez se me acercó y me dijo, oye Diego, fíjate que queremos preguntarte algo. Y ya les dije qué pasó y ya me dice, tenemos una oportunidad de negocio, se nos abrió, nos están dando un local para poner un negocio, pero no sabemos qué negocio poner. Y yo me acuerdo que a esa familia, años antes, se les dio una palabra profética y les dijo, yo veo que tú tienes una farmacia. Años antes, se les dijo, yo veo que tú tienes una farmacia. Años después, se les presenta una oportunidad de un local. ¿Qué crees que tenían que poner? Una farmacia. La palabra profética está viendo, el profeta o Dios está trayendo lo que ve de ti de la siguiente temporada. Tú estás en una temporada, pero Dios que ve completo te está trayendo un poco lo que ve de la siguiente temporada y te lo está trayendo a esta temporada para que tú puedas prepararte y reconocer lo que viene. Por eso, tú necesitas, si tienes palabras proféticas, necesitas guardarlas, escucharlas constantemente y como Pablo le dijo a Timoteo, camina en la palabra profética que se te dio. Aquí caminamos con algo que es intimidad o adoración produce revelación. Revelación es ver lo que Dios ve y ver como Dios ve. Si tú te enfocas solo en esta temporada que estás pasando, la segunda temporada va a llegar sí o sí, porque es el caminar de tu vida. Pero el punto es que puedes entrar a la siguiente temporada, peor aún, estancado en la temporada de atrás. Y aunque sigue pasando el tiempo, tus conclusiones siguen atoradas atrás. Por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Fracasaste en este tiempo, la vida siguió pasando y tus conclusiones y tu corazón siguen atoradas en el fracaso. Cuando ya estás en una segunda temporada o tal vez hasta en una tercera, pero tu corazón y tus conclusiones siguieron en la segunda. Dios te llamó, te escogió y te equipó para el llamado que Él tiene para ti. No estás diseñado
para tener, como dice la estadística, 2.2 hijos, trabajar 8 horas, llegar a tales años y morir. No estás diseñado para eso. Tal vez el mundo te dijo que sí, pero la verdad es que no. Romanos 12:2 en la versión del mensaje dice: ten mucho cuidado que el sistema no te arrastre y te arrastre de tal manera que ya ni siquiera te diste cuenta que estás caminando como el sistema camina. ¿Cómo saber a dónde Dios me llamó? ¿Cómo saber si realmente estoy parado en el lugar donde Dios me llamó a estar? Voltea a ver los dones y talentos que Él te dio. Ahora, si es necesario esto, familia, Él te va a pedir cuentas. Tú tienes que estar consciente de esto. Porque te voy a dar un principio que dice: con poder absoluto, hasta un burro gobierna. Tú necesitas rendir cuentas al Rey. Esto es el temor del Señor. Esto es el temor del Señor. Porque antes de servirte a ti, le sirvo a Él. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó Dios? Tienes un propósito. Tienes una misión específica en esta tierra. Sí es dar a conocer a Dios, sí es que el reino venga, pero tienes algo en específico. Necesitas descubrirlo. Y si ya lo sabes, necesitas caminar ahí. Y si ya caminas ahí, necesitas estar viendo la siguiente temporada para que puedas prepararte. Porque si no, la temporada va a llegar y te va a comer. ¿Qué hubiera pasado si Daniel no se hubiera preparado? Si Daniel no hubiera estudiado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú crees que el rey de Babilonia lo hubiera llamado? Tal vez sí. Pero ¿qué hubiera pasado cuando estuviera enfrente del rey? No sabría nada. Te voy a contar de manera rápida qué pasó con Daniel. Daniel tenía 14 años aproximadamente. El rey de Babilonia lo llama y dice: quiero 4 jóvenes que sean muy inteligentes, no que sean religiosos, que sepan ciencia, que sean matemáticas, que sepan cultura, que sepan otro idioma, que estén preparados en estrategias. Quiero que vengan. Y entonces llegan los 4. Y entonces el rey los comienza a preparar y les dice: ok, les voy a enseñar mi idioma. Y entonces el rey comienza a prepararlos y les dice: les voy a dar que coman lo que yo como. Y ellos dicen: no vamos a comer lo que tú comes, porque no nos vamos a contaminar de lo que tú te contaminas. Y entonces el rey dice: ok, pero les voy a dar una semana más y los voy a examinar. Si están mal físicamente, van a tener que comer lo que yo como. Y Daniel dice: estoy de acuerdo. Pasa una semana y entonces los examina el rey y dice: ¿sabes qué? Ustedes se ven mejor que yo y no están comiendo lo que yo como. Y entonces pasa otro tiempo y entonces el rey tiene un sueño. Y en el sueño dice que manda a llamar a los brujos y manda a llamar a Daniel y a los 3 chavos. Y les dice: quiero que me den la interpretación de mi sueño. Lo único que les pido es que no les voy a decir cuál es el sueño. Quiero que me interpretes el sueño, pero no te voy a decir cuál es el sueño.
Quien me diga el sueño se va a convertir en la segunda persona más importante de esta nación de un momento a otro. Y entonces los brujos comienzan a decir, ¿sabes qué? Pues no podemos darte la revelación. Danos el sueño y te damos la revelación. Y el rey dice, no, la condición donde voy a ver si realmente puedes interpretarlo es que me digas cuál es el sueño. Y los brujos dicen, nosotros no podemos hacerlo. Y entonces Daniel dice, mira, dame una semana para orar al Señor y te voy a traer el sueño y la interpretación. Y entonces el rey dice, ustedes lo que están buscando es hacerme perder el tiempo. Y Daniel dice, no, dame una semana y regreso y te voy a traer el sueño y la interpretación. A la semana se va Daniel, regresa y le dice, este es el sueño y esta es la interpretación. Y el rey dice, por haber hecho esto, hoy puedo ver que Dios está contigo y de ahora en adelante todo el reino va a adorar a tu Dios. ¿Qué pasaría si te dijeran a ti eso? Porque les dijo, si no me dicen el sueño y la interpretación, te mato. Oye, a veces no podemos ver ni lo que viene la próxima semana en el negocio, están sufriendo, o en tu familia. Necesitas practicar esto. Necesitas ver lo que Dios ve de tus hijos. Necesitas ver lo que Dios ve de tu familia. Necesitas ver lo que Dios ve de tu matrimonio. Necesitas ver lo que Dios ve de la nación. Necesitas ver lo que Dios ve del mundo. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Qué está haciendo Dios en México? ¿Qué está haciendo Dios en este estado? ¿Qué está haciendo Dios en Fe y Gracia? ¿Qué está haciendo Dios en tu familia? ¿Qué está haciendo Dios en tu matrimonio? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios? Porque eso que está haciendo te está preparando para la siguiente temporada. Tal vez Dios está trabajando en ti un sentimiento de ofensa, que de todo te ofendes. Y la siguiente temporada no va a poder ser conquistada por eso que estás concluyendo. Tal vez está trabajando en ti un espíritu de codicia, que todo gira en torno al dinero. Y la siguiente temporada, no importa el dinero que tengas, no te va a alcanzar. Porque hay cosas que solo el poder de Dios pueden resolver. Dios le dijo a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves? Porque si puedes ver lo que yo estoy viendo, te puedes preparar para lo que yo estoy haciendo. Pero si no puedes ver lo que yo estoy viendo, estás caminando una vida sin propósito. ¿Qué ves de tu familia? ¿Qué estás viendo de tu matrimonio? ¿Qué estás viendo de tu negocio? ¿Qué estás viendo de esta nación? Dios te llamó a la grandeza. Dios no te llamó nada más para que estés ahí en tu casa así, pasando el tiempo y ya el día que llegues a 120 años partas con el Señor. Esto no te llamó Dios, familia. Tú eres un hijo de un rey que está trayendo el reino de los cielos a esta tierra, que está dando a conocer las estrategias sobrenaturales, cómo se resuelven las cosas, que está trayendo un reino donde todo es posible, no donde no hay problemas, donde todo es posible, que es diferente completamente. No te imagines que cuando tú caminas en este propósito que Dios te llamó, los problemas se van a acabar. No. ¿Sabes qué va a pasar? Tal vez van a incrementar,
¿Por qué? Porque te estás enfrentando a este reino que existe, que trae oposición al reino de los cielos. Por eso Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. En otras palabras, no vayas y te pelees con la gente. Gana todo en oración. Dios te dio un arma donde puedes orar y establecer las cosas. Establece en oración, declara la palabra, habla lo que Dios habla. Por eso es que esto no es positivismo. No es decimos, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, esto no es positivismo. No se trata de algo humano, se trata de que hablo lo que Dios habla. ¿Qué está hablando acerca de mis hijos? ¿Qué está hablando acerca de mi matrimonio? ¿Qué está hablando de esta nación? ¿Qué está hablando del negocio? ¿Qué está hablando? Y lo que yo escucho de Él, entonces esto hablo. Y esto es lo que produce. Usa las estrategias y las armas que Dios te ha dado. Anhelas un carro para moverte a tu trabajo, para mover a tus hijos. Ora y declara la palabra. Mi Dios, te doy gracias porque tú me has dado un carro. Mi Dios, te doy gracias porque tú me das en que moverme. Mi Dios, te doy gracias por esta casa donde habita mi familia. Mi Dios, te doy gracias por este piano. Mi Dios, te doy gracias por estas vacaciones. Mi Dios, te doy gracias por la salud de mi hijo. Mi Dios, te doy gracias por la reconciliación. Mi Dios, te doy gracias. Y entonces estás declarando la palabra. Lo que Él habla, nosotros hablamos. Lo que Él hace, nosotros hacemos. Porque lo que Él es, yo soy. Ve lo que Dios ve. Y te voy a dar una muy buena estrategia. No vas a poder verlo hasta que pases tiempo con Él. Porque no es magia. No operamos bajo un espíritu de adivinación como lo hacen las tinieblas. Esto es una relación de un padre y un hijo, que el padre me muestra hacia dónde está llevando a su hijo. Si tú te has metido en adivinación y cosas así, necesitas cortar, porque abriste una puerta donde el diablo se está metiendo y está aprovechándose de ti. No es adivinación, familia. Es ver lo que Él está viendo y caminar hacia donde Él nos está llevando. Pero esto solo se ve en adoración. Y como dice mi esposa, no puedo sustituirte en adoración. Es aberrante. Y yo le diga a alguien, ve y sustitúyenme en la intimidad con mi esposa. Es aberrante, ¿verdad? Suena aberrante, suena feo, suena gacho. No podemos hacer esto con Dios. Tú ve y sí necesitas tener un tiempo con Dios. Sí necesitas apartarte. Sí necesitas cerrar la puerta. Sí necesitas permanecer en su presencia hasta que Él te hable. Y si no escuchaste su voz y si no viste nada el primer día, necesitas continuar un segundo día. Y si no sucedió, un tercer día. Y si no sucedió, un cuarto día. Porque ¿sabes qué? Tu corazón, tu espíritu, tu alma se está sintonizando a su voz. Oye, 30, 40, 50 años sin escuchar su voz y de un momento a otro queremos escucharlo. Él es espíritu. Ciertamente es un papá, pero es sobrenatural. Y tal vez te ha estado hablando, pero a veces no estamos sintonizados en su frecuencia y no podemos reconocer su voz. Dedícale tiempo, porque necesitas ver lo que Él ve, para que puedas caminar hacia donde Él camina. Si no puedes ver eso, estás viviendo una vida sin propósito. Ya que te vayas al cielo vas a ser salvo y allá te vamos a ver en el cielo. Pero necesitas ver lo que Dios ve. ¿Qué es lo que Dios preparó en esta tierra para que tú hagas?
Y ahí te voy a decir algo, vas a encontrar propósito. Nada de lo que tengas afuera puede hacerte sentir bien. Puede durar un momento, pero se va a acabar. Pero cuando tenemos esta relación con Él, cuando camino en propósito y destino, hasta la actitud de llevar la vida cambia. Vamos a orar, ¿está bien? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y Dios, oramos que podamos ver lo que tú ves. No lo que nosotros queremos ver, Dios. Lo que tú preparaste para nosotros. El área de influencia donde tú nos metiste para transformarla. Papá, que aquellos que los llamaste a los negocios, que puedan verse como tú los ves en los negocios. Que aquellos que tú llamaste a la educación, que puedan verse como tú los ves en la educación. Que aquellos que tú llamaste, papá, a la política, se puedan ver como tú los ves en la política. Que aquellos que tú llamaste al deporte, papá, se puedan ver como tú los ves en el deporte. Que aquellos que tú llamaste para las artes, papá, se puedan ver como tú los llamaste, papá, para las artes. Mi Dios, hoy oramos, papá, para que sea clara, mi Dios, tan clara, lo que tú, papá, has preparado para nosotros, mi Dios, que podamos caminar hacia allá, mi Dios. Papá, oramos, papá, para que cada palabra profética que tú has dado, papá, a cada persona, mi Dios, vuelva, papá, y puedan recordarla, Señor. Papá, y se pueda caminar hacia donde tú estás caminando, papá. Mi Dios, porque no caminamos solos, caminamos contigo, papá. Porque hoy, mi Dios, no has venido como, papá, como este Dios, papá. Hoy has venido como este Dios que ministra, papá, que escuchamos tu voz claramente, que podemos tener visiones y sueños, porque esta es la promesa, papá, que en estos tiempos, sueños y visiones, papá. Oro específicamente por aquellos que no han escuchado tu voz claramente, que no reconocen tu voz, mi Dios, papá. Oro para que puedas visitarlos en sueños, papá, y que sea claro, mi Dios, el destino al cual tú los llamaste, papá. Que puedan ver la siguiente temporada y que los problemas y desafíos que están sucediendo en esta temporada, papá, mi Dios, sean pasajeros y puedan verlos como tú los ves, mi Dios. Que puedan usar las estrategias que tú usas, papá. Mi Dios, te damos gracias, mi Dios, porque eres tan bueno y eres tan fiel, papá. Porque tú pudiste haberlo hecho solo, este propósito, pero sin embargo nos incluiste. Mi Dios, tú nos incluiste a traer el reino a esta tierra, a darte a conocer a los hombres, papá, a que los hombres sean salvos por ti, mi Dios. Papá, te damos gracias, Señor, por cada propósito y destino que tú has puesto hoy aquí en la vida de tus hijos. Porque tú lo preparaste para que camináramos en él. Dios, gracias por lo que estás haciendo en esta nación, por lo que estás haciendo en este estado, por lo que estás haciendo en esta casa de fe y gracia y en toda la red de iglesias, papá. Gracias por lo que estás haciendo en el mundo, papá. Gracias por lo que estás haciendo en cada hogar, en cada matrimonio, por lo que estás haciendo en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños, papá. Y Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús, papá. Si tú puedes ver, Dios te ha dado como papá el privilegio
pero también la responsabilidad de ver lo que Él ve de tus hijos. Si tú puedes ver el destino y el propósito que Dios ve de tus hijos, tú los puedes empujar hacia allá. Pero si no puedes verlo, tú los vas a frustrar. Tú necesitas ver hacia dónde está llevando Dios a tus hijos para que puedas empujarlos hacia allá y no los frustres. Porque tal vez, estás tratando que vivan el sueño que tú no viviste. Pero hay un destino específico que Dios preparó para ellos. Si no lo sabes, ora a Dios. Dile: Dios, ¿cuál es el propósito que llamaste a mis hijos? Y empújalos, sobre todo si están chiquitos. Él es fiel. Le damos un aplauso.